Padre, ¿quién es ese señor? ¿Por qué le mira a todo el mundo? Su padre se impacientó y se llevó el dedo índice a los labios en señal hacia el niño de que debía callarse. El hombre entró en la sinagoga por el pasillo central con el cuerpo constreñido por la derrota y los ojos clavados en el suelo. Padre, ¿pero qué ha hecho? ¿Cuál es su pecado? Ofender a Dios. El secreto de Spinoza, publicado por Espasa, José Rodríguez dos Santos, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién es Gabriel de Costa? Gabriel da Costa era un judío que puso en cuestión la Biblia y el Talmud, algunas cosas básicas en la religión judaica, y entonces fui castigado. Y Spinoza tenía 8 años cuando eso se pasó. Él vio en la sinagoga Uriel da Costa ser azotado por su heresía. Y entonces preguntó a su padre justamente lo que pasa. Y el padre le explicó de una forma muy simple. Y entonces fue una gran sorpresa para Spinoza porque en la yeshiva, en la escuela de la sinagoga, aprendió que la Biblia tenía la respuesta para todos los misterios del universo y que era un texto divino. Y entonces se confrontado con una persona que decía alguna cosa de diferente, para él fue una sorpresa. Y para mucha gente, cuando alguien dice una cosa diferente, es una cosa para reprimir. Pero para una persona inteligente como Spinoza, escuchar a alguien decir una cosa diferente, eso lo ha hecho a pensar. Y si esa persona tiene razón, y voy a estudiar su forma de pensar, porque es una forma de pensar diferente y se puede tal vez encontrar cosas relevantes. Y eso lo puso en el camino de la respuesta para muchos misterios de la naturaleza, que empezaron en 2 grandes revoluciones en el mundo. Nada como una mente inteligente y sobre todo un niño. ¿Cómo diría? La inocencia de un niño siempre es la que sorprende, la que quiere saber la verdad. No se cree todo lo que ve. Sí, pero normalmente un niño acepta todo lo que los adultos dicen. Cierto. Pero él no. Él empezó a pensar, ¿por qué él dice eso? Dios no es la fuente de todo, ¿qué pasa? Y entonces empezó a pensar. Y además, él estaba en el contexto de la sinagoga ibérica de Ámsterdam y existía un filósofo importante judío que era Maimónides, que preconizaba la utilización de la razón como instrumento para entender el mundo. Y también en el contexto de los Países Bajos, el racionalismo de Descartes existía también, y todo eso influenció a Spinoza para desarrollar nuevas ideas que llevaron a esas revoluciones que él ha hecho. Spinoza se crió en la comunidad portuguesa judía. Sí, que era una comunidad, en realidad los llamaban los portugueses, pero tenía muchos españoles, 20% de esa comunidad eran españoles, eran judíos ibéricos en la realidad, la mayoría eran portugueses. Entonces hablaban portugués en la calle, hablaban portugués en la sinagoga, pero estudiaban en castellano y en hebraico. Muchos españoles, sobre todo en la zona de Extremadura, Salamanca, Galicia, quizás. Sí, porque existía en esa época la Inquisición en Portugal y en España, pero la Inquisición portuguesa en ese periodo era más violenta que la española. Y entonces salieron más personas de Portugal que de España para ir para los Países Bajos. Es la razón por qué la comunidad portuguesa era mayoritaria en esa comunidad. Los portugueses eran mayoritarios en esa comunidad ibérica de Ámsterdam. ¿Por qué Ámsterdam? Porque era un país que tenía tolerancia para ideas nuevas y además no solo respetaban los judíos, como entendían una cosa que nosotros entendemos hoy, es que los judíos eran personas con mucha cultura, muy pragmáticas, y eran una ventaja para los Países Bajos tener esas personas. Y era una gran pérdida para los países ibéricos de perder a esas personas también, como entendemos hoy.
Y esa es la razón, fueron muy bien aceptados en Ámsterdam. La edad de las tinieblas. Spinoza puso punto y final a esa edad, a ese oscurantismo total, donde Dios era el único. Sí, él ha hecho dos grandes revoluciones. La primera, la revolución científica, que empezó con Francis Bacon y René Descartes. Bacon en Inglaterra y René Descartes en los Países Bajos, justamente. Y él terminó este proceso porque Bacon y Descartes decían que en la realidad todo es causa y efecto, la realidad es la mecánica, pero Dios es la primera causa y además Dios tiene el poder para cambiar las leyes de la naturaleza. Y Spinoza va a decir, no, eso no es verdad, porque Dios es la naturaleza. Y entonces, él no tiene la naturaleza, se explica por la naturaleza, y no se puede cambiar las leyes. Y entonces, él, en la realidad, cuando dice que Dios es la naturaleza, él está a decir que Dios no existe, solamente existe la naturaleza. Y eso es la conclusión del método científico que utilizamos hoy en nuestras sociedades. Cuando estamos a escuchar estos podcasts, se utilizan tecnologías desarrolladas sobre el método terminado por Spinoza. Si las personas nos escuchan en el podcast, no es porque existe una intervención miraculosa de la sobrenatural. Todo obedece a las leyes de la naturaleza. Esa es una idea específica de Spinoza. Entonces, esa fue una gran revolución. Pero él ha hecho una otra gran revolución. Para un filósofo de hacer una gran revolución es lo normal, los grandes filósofos y los científicos, pero hacer dos grandes revoluciones, eso no es normal. ¿Y cuál fue la segunda gran revolución de Spinoza? Fue de desarrollar la democracia liberal. Él decía, la Iglesia es para la moral solamente. En este momento que él vivía, la Iglesia influenciaba la política y influenciaba la ciencia. Y él decía, no puede hacer. La ciencia es por los científicos, y la política es por los políticos y por la sociedad, por los ciudadanos, no por la religión. La religión es para la moral. No hagas a los otros lo que quieres que no te hagan a ti. Ese es el mensaje de la Biblia, es la moral. Y entonces tenemos que crear un sistema de libertad donde podemos hablar sobre ciencia, sobre política y utilizar la razón. Y la democracia es la utilización de la razón. A veces. La democracia, sí, es verdad, Sí. Porque es tolerante y permite la contradicción. Sí. Y esa es la su fragilidad, pero también es la su fuerza. Y es el mundo que él creó. Entonces fueron dos grandes revoluciones, la revolución científica y la revolución política de la creación de la democracia liberal que se ha desarrollado y creado lo que llamamos hoy el Occidente. En esa voy a utilizar una palabra que acabas de usar, liberación. El alma no se libera del cuerpo cuando un cuerpo muere, era otra de sus teorías, ¿no? Porque él decía que en la realidad lo que llamamos la alma es el resultado del cuerpo. Él decía, por ejemplo, podemos ver eso de una forma muy clara. Cuando estoy enfermo, en la realidad no puedo pensar, mi alma no puedo pensar bien. Entonces, eso quiere decir que el mío pensamiento es resultado del cuerpo. Si soy enfermo, no pienso bien. Existe esta relación, la separación que, por ejemplo, está presente en Descartes y en todo el pensamiento hasta ese tiempo, es un pensamiento erróneo. A la base de todo está la materia, pero la materia puede crear lo espiritual, pero lo espiritual depende de la materia. Lo que pasa es que, fíjate, José, que cuando alguien muere, siempre la cultura, o sea, la religión cristiana es el alma es el que resucita. En este caso, o según Spinoza, no hay separación ninguna, por lo tanto no hay resurrección. Sí, él decía que no hay resurrección. En facto, él no comentó mucho la religión cristiana, pero comentó alguna cosa y dice, cuando hablan de resurrección de Cristo, yo no entiendo qué quieren decir con eso. Si quieren decir que la alma es inmortal, yo puedo aceptar eso, y eso es verdad, en el sentido que
nosotros morimos biológicamente, pero nuestras ideas sobreviven y son inmortales. Cuando creamos una idea, esa idea es inmortal. Y entonces, en ese sentido, sí. Él utilizaba un lenguaje de una cierta duplicidad, porque utilizaba un lenguaje religioso para decir cosas muy antirreligiosas, sobre todo en su tiempo. Y él hacía así porque no podía hacer de otra forma, porque si no lo matarían. Entonces era más sutil en la forma como exponía sus ideas. Cuando él hablaba de Dios, en la realidad él hablaba de la naturaleza. Entonces cambiaba, tenía una forma, un código de hablar que es muy interesante de entender. Desacralizó la Biblia también, porque las escrituras no eran sagradas, puesto que no procedían de nada divino, ¿no? Sí, él, en ese tiempo las personas pensaban que todos los misterios estaban en la Biblia. Si yo soy enfermo, seguramente, por ejemplo, un enfermo del corazón, seguramente existe una línea, un versículo en la Biblia que da la respuesta a este misterio. Él se creía así. Y él va a decir, no, pero eso no es verdad. La Biblia es un texto político, que es utilizado políticamente, pero no es así. Entonces, él dice que lo importante es utilizar la razón. Tenemos que, el lugar de la religión es para moral, vamos a utilizar la razón. Y eso fue interpretado como una proposición de creación de una religión de la razón. Es porque después de la muerte de Spinoza, el impacto sobre las luces fue muy grande, y sobre todo las luces alemanas. Todos los filósofos de las luces alemanas, a la excepción de Leibniz, son sobre influencia de Spinoza. Y Fichte, por ejemplo, ha hecho la comunicación a la nación alemana, donde él dice, pues que la Biblia nos presenta una religión que no es la nuestra, es una referencia a Spinoza, Sí. Es una religión judía, entonces tenemos que crear una nueva religión. Y la religión que yo propongo es el culto de la nación alemana. Y eso permitió llegar al nacionalismo. Y después un otro alemán, Moses Hess, escribió un libro que dice, no firmó el libro, su nombre no está lá, pero dice, von einer Junges Spinozas, de un seguidor de Spinoza. Y en este libro le propone como religión de la razón el culto del social. Es el primero libro socialista. En la realidad, Spinoza no era nacionalista y no era socialista, era un liberal. Para él, la libertad es el objetivo de la gobernación para llegar a la felicidad. Y eso es sobre ese concepto que son basadas las ideas de las democracias liberales que vivimos hoy. Muy complicado en esa época, las creencias religiosas, pero ¿qué dice la Iglesia con respecto a esto? En la realidad, cuando escribió el Tratado Teológico Político, la Iglesia dice que es un libro escrito en el infierno. Quiere decir que su autor era Satanás. Claro. Spinoza era Satanás. Esa es la razón por qué él fue olvidado en la historia de la filosofía. Era mismo John Locke, cuando escribió sus ideas, la proposición de la democracia liberal basada sobre las ideas de Spinoza, nunca citaba a Spinoza, porque no podía hacerlo, era Satanás. Y entonces Spinoza sobrevivió porque los lectores se interesaron por sus ideas. Fue el público que recuperó, mismo los historiadores de la filosofía olvidaban Spinoza porque era un autor maldito. Y fueron siempre los lectores, el público, que retornaba siempre a Spinoza y obligaba a regresar a su pensamiento. Y hoy entendemos Spinoza como uno de los más grandes. Einstein decía, para mí es lo mayor. Y es un filósofo con la dimensión de Platón o de Sócrates, es un filósofo de esa dimensión, porque creó un mundo nuevo. Hacer una revolución para un filósofo es una cosa muy grande, pero él ha hecho 2 revoluciones y eso no es normal, eso muestra su grandeza. Demostrar la razón, además, muy complicado. Sí, y en esa época se hablaba en la razón, se hablaba ya en la razón, pero no de la forma tan extremada como él ha hecho. Y esa forma extremada
es la que creó nuestro mundo. ¿No fue castigado nunca? Fue, sí, en la realidad él fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam y fue excomulgado por toda la vida con un texto más violento de una excomulgación judía. Y además fue perseguido por los calvinistas que era la iglesia dominante en los Países Bajos y estuve en peligro por causa de eso. Pero es un hombre también, su lema era caute, que quería decir prudencia, el latín para prudencia. Porque él no era un hombre muy prudente y tenía ese lema para recordar que era importante tener a veces quería decir cosas y pensaba, ¿por qué no te callas? ¿Por qué estás hablando tanto? Pero tenía ese orgullo ibérico de desafío, porque es importante tener coraje para desafiar las ideas de su tiempo. Eso es verdad en el pasado y es verdad hoy también. Sí. Es porque él ha hecho las cosas así, tenía coraje, pero también tenía miedo, porque solamente un inconsciente no tiene miedo cuando se coloca en peligro. Muere a los 44 años y se publica tras su muerte Ética escrita desde el infierno. Sí, en vida él publicó el Tratado Teológico Político que creó esa revolución que permitió desarrollar las democracias liberales, pero con ética es... se habla, por ejemplo, de Einstein como el autor que intentaba crear la teoría de todo, que explique todo en la física. Y la primera tentativa de hacerlo fue a Spinoza con ética. Él creía que con la lógica se podía explicar todo en el universo. Y la ética es un esfuerzo para hacerlo. Es en la ética que él escribe siempre sobre Dios. Dios es así, y pues en una página dice, Dios sive natura, Dios es la naturaleza. Y entonces esa es la clave que él forneció para descodificar su texto. Y es un texto donde él termina el método científico. Y es tan importante por esa razón. Aún estando a la altura de otros filósofos, como has nombrado Platón, ¿por qué crees que no se le reconoce tanto, yo creo? Justamente porque lo que yo decía era un autor maldito, era Satanás. Yeah. Y los historiadores no podían hablar de ello. Entonces fue olvidado y fue el público, realmente es la verdad. Sacó. Fue el público que no permitió eso, porque las personas se interesaban por esas ideas de él. Y mucha gente que lee Spinoza se dice, después de leer, pero yo pienso así también. Claro. Es interesante descubrir un hombre en el siglo XVII que pensaba que un siglo donde no se podía decir esas cosas, que pensaba así y que lo escribió. Y porque lo ha hecho, cambió el mundo. Por eso, aunque dices que era muy difícil en su época ser reconocido, ahora en pleno siglo XXI se le debería reconocer más. Sí, no tenemos que hacerlo. Y es interesante, vamos a los Países Bajos y se encuentra Spinoza en todo lado. Es el filósofo más importante del país. El Palacio del Gobierno en Haya tiene escritas las palabras de Spinoza en la Ética, los axiomas, en piedra, clavado en piedra en el edificio, en la exterior del edificio. Y, por ejemplo, vas a Italia y tiene aeropuerto Leonardo da Vinci, aeropuerto Galileo Galilei. ¿Y dónde estamos nosotros a celebrar Spinoza? Exacto. El más grande filósofo de Península Ibérica. En Portugal descubrí que tenemos una calle en una pequeña vila cercana de Porto. No tenemos más nada. Es una vergüenza para nosotros que no celebremos uno de los más grandes filósofos de la humanidad, que era un ibérico. Entiendo que esta es tu forma de homenajearle sacando este libro y dando a conocerle. Absolutamente. Pienso que es muy importante conocer ese grandísimo intelectual que creó nuestro mundo. Porque su importancia no es solamente de celebrar
el pasado, porque Spinoza es muy relevante hoy. Estamos en un mundo donde las personas que desarrollaron un negacionismo de la ciencia, las vacunas no funcionan, el hombre no llegó a la luna y todo eso, es un desafío a las ideas de Spinoza, la utilización de la razón. Exacto. Además, con el ataque, la invasión de Ucrania, que no es solamente una guerra entre la Rusia y la Ucrania, es una guerra entre las dictaduras y las democracias, porque detrás de la Rusia está la China, que es una dictadura, está el Irán, que es otra dictadura, la Corea del Norte, otra dictadura, y otros países que no quieren mostrar su presencia, pero están lá. Es un ataque de las dictaduras a las democracias liberales, es un ataque al mundo de Spinoza. Entonces es importante que hoy, que la ciencia está sob ataque y que la democracia liberal está sob ataque, es importante entender cómo todo ha empezado, cuál es el contexto y las ideas de ese gran hombre que era Spinoza, y su mundo está sob ataque en este momento, es nuestro mundo. Ya lo creo. Pues un placer, José. Muchas un gracias. Gustazo. Gracias por darnos a conocer a Spinoza. Gracias.